Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Pues somos pocos, pero bien elegidos. Es lo difícil de hacer una charla a primera hora, que estamos todos haciendo la digestión y todo eso, pero bueno, la gente irá llegando y los que estéis aquí os lo vais a pasar muy bien seguramente, porque tenemos, yo creo que para mí, una de las voces más importantes en la literatura criminal, de género, negra, podemos llamarlo de muchas maneras, pero lo que cuenta es la calidad y Susana tiene un montón. Y de lo que vamos a hablar es de Sonia Ruiz. Alguno dirá, pero bueno, las novelas así mayormente muy conocidas de Susana era Rebeca Santana, la protagonista. ¿Quién es Sonia Ruiz? Bueno, pues Sonia Ruiz es una detective privada que tiene una serie ya de novelas que es un poco un juego literario, una cosa a mí me parece en realidad bastante curiosa y creo que os va a gustar a todos los que no la conocéis, os va a gustar un poco la idea. Porque se trata de, con el mismo personaje y con los mismos parámetros, pues una serie de autores que, si me permitís, miro la chuleta para no olvidarme de ninguno. La primera la escribieron a la par Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, luego estuvo Andreu Martín, Esteban Navarro, Claudio Cerdán, Vicente Álvarez, Ángel Vallecillo, Antonio Parra Sanz, que va a estar luego presentando su novela de Sonia Ruiz más tarde en La Carpa de la Palabra. Y luego estuvo Susana y luego hay incluso una novela más. Las novelas, veis que tienen, a mí yo creo que tienen un formato que me encanta, como una especie de Spanish pulp, o sea, me recuerdan a las novelas aquellas de baratitas, como de Aduro, con una portada dibujada muy bonita, son relativamente pequeñas en extensión para lo que son ahora las novelas, que parece que si no escribes 500 páginas eres un pringao. Pero a veces en lo pequeñito y concentrado está la calidad. Lo fácil sería que fueron los creadores de Sonia, que fueron Lorenzo Silva y Noemí en su primera novela, pero yo no lo tengo tan claro. Yo no sé si tú lo sabes, quién creó realmente al personaje. Hola, buenas tardes, Germán. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de volver a la semana una vez más. Y no lo tengo muy claro, la verdad. Sé que fueron Lorenzo y Noemí, pero no sé si fue más Lorenzo que Noemí, más Noemí que Lorenzo, o si fue al 50%. Lo que sí sé es que tuvieron una idea, creo que muy brillante y muy diferente, que fue la de crear un personaje que en cada nueva entrega tuviera, como tú has contado antes, pues un autor diferente, ¿no? Un autor distinto. Creo que esto es bastante novedoso y que da pues, un aire muy distinto, ¿no? A toda la serie de Sonia Ruiz, que ha ido pasando por tantas manos, que evidentemente se ha ido modificando en cada libro. Se ha ido modificando, pero bueno, manteniendo unos parámetros. Hablaremos luego de ellos y de la parte positiva y la parte negativa que supongo que esto tiene que tener. Pero antes, cuéntanos, ¿cómo te viste tú implicada en el proyecto? ¿Lo conocías de antes? Bueno, cuéntanos cómo te llamaron y cómo te decidiste a entrar en el mundo de Sonia Ruiz. Sí que conocía ya el personaje e incluso había leído había leído la de Lorenzo y Noemí y creo que alguna más. Y bueno, fue el año pasado, por estas fechas, me llamó un día Antonio Parra Sanz y me dijo, te voy a hacer una propuesta. Digo, propon lo que quieras. Y me dijo, ¿te gustaría hacer la nueva de Sonia Ruiz? Y yo, que soy de sí, muy fácil siempre, dije, sí, por supuesto. Y la verdad es que me pareció una cosa fantástica, ¿no? Porque es muy diferente el hecho de tener que enfrentarte a un personaje que no es tuyo, que ya está creado, que ya, como decimos, ha pasado por tantas manos, y me parecía un reto muy apasionante, y a mí me encantan los retos.
Y una vez dicho esto, tú te enfrentas a ese personaje, luego hablaremos un poco de lo que tiene alrededor y que es un poco en común a todos. ¿Tú cómo te lo planteas? Dices, quiero innovar, quiero seguir un poco por el mismo camino, pero llevándolo a mi terreno, no sé, ¿cómo te lo planteas? Bueno, la verdad es que tuve bastantes dudas en ese sentido, ¿no? Dije que sí, enseguida, y luego pensé, ¿dónde te has metido, no? Porque es eso, es un personaje que ya tiene un recorrido, dices, voy a repetirme, me voy a salir demasiado de los parámetros. Bueno, intenté simplemente hacer mi Sonia Ruiz, es decir, cada uno ha hecho la suya, pues intenté hacer mi versión de Sonia Ruiz, ¿no? Ni mejor ni peor que las otras, simplemente pues la mía, ¿no? Esa era un poquito la idea. Sí que Antonio me pasó una hoja que se llama Mundo Sonia, y la que me explicaba pues algunas cosas que evidentemente habría que tener en cuenta del personaje, de su mundo, de los personajes que tiene alrededor, de sus relaciones, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí pues yo fui creando mi Sonia, pero evidentemente que tuviera también pues una relación con todo lo que se había escrito. Supongo que en ese mundo Sonia estaría desde luego su pasión por Extremoduro. Sí. No sé, por pura curiosidad, me pregunto si tú la compartes. Pues no demasiado, la verdad. Yo soy muy musiquera, pero no soy muy fan de Extremoduro. Sé que hay algunas canciones que me gustan, algunas canciones de rock en solitario que me gustan, pero no es un grupo que le tenga yo pues una pasión. Y claro, me tuve que hacer pues un verano de Extremoduro. Me pasé todo el verano escuchando Extremoduro y buscando canciones que me encajaran, y de una de ellas salió el título del libro. Es un verso de una canción de Extremoduro, y me parecía que era un título que quedaba muy bien y que además encaja mucho con todo lo que sucede en esta historia, ¿no? Tú, como ya he dicho, que me parece una de las voces más interesantes del panorama de género negro, además acababas de hacer, bueno, poco más o menos, una de las grandes novelas, yo creo, de la temporada, que fue La sonrisa del caimán, una novela espléndida. Y ahora te enfrentas a este reto, que es un reto que yo creo que los escritores de novela pocas veces tenéis. Los guionistas de cómic, los guionistas de televisión sí lo tienen, que es el jugar con los juguetes de otro. Que por una parte está bien, si los juguetes molan, pero no los puedes romper. O sea, porque son de otro. Efectivamente. ¿Y esto cómo qué te pasaba por la cabeza pensando estas cosas? Sí, eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, pues en los músicos, ¿no? Ellos pueden hacer versiones de otros y las hacen libremente y no pasa nada, ¿no? Pero claro, en el mundo literario esto es mucho más complicado, y en este caso el juguete a mí me parecía muy, muy valioso, por todos los autores que han pasado por detrás, por Lorenzo, que es quien lo engendró junto con Noemí, y que es alguien a quien yo le tengo un enorme respeto, y no quería eso, no quería desgraciar el juguete, ¿no? Entonces, bueno, al principio tenía pues esas dudas, pero luego me divertí mucho, y la verdad es que fue una experiencia súper divertida. Me lo pasé muy bien con Sonia, la llevé a viajar por toda España, y bueno, la verdad es que fue una aventura divertidísima. Sí, es curioso porque yo cuando empecé a leer la novela, que la novela se desarrolla, bueno, Sonia vive en Madrid, aunque luego sí, efectivamente tú le llevas a viajar por el sur, por Levante, pero yo me preguntaba, ¿cómo se va a defender Susana aquí, que sus novelas son tan barcelonesas en algún sentido? Incluso La sonrisa del caimán es una novela marítima de toda la Costa Brava, en eso de que caigamos en el tópico, o sea, el paisaje se convierte en personaje. Entonces yo me preguntaba cómo te ibas a defender tú en un ámbito madrileño. Perfectamente, porque Madrid es una ciudad que me gusta mucho, que la conozco mucho, y la verdad es que me apetecía también escribir sobre... Lo tenías bien controlado. Sí, no me pilló de nuevo. Lo que pasa es que luego me acabó saliendo una road movie, ¿no? Porque da más vueltas que un ventilador, la pobre Sonia. Pero no, aparte de Lavapiés, que es donde ella vive, toda esa zona la conozco mucho, y no tenía ningún problema con eso. Hay una característica que yo ahora tampoco me atrevería a jurar que no está presente en todas las otras novelas, porque sí que he leído alguna, pero vamos, no todas, o sea, lo tengo que confesar, aunque caerán porque después de esto me estoy aficionando muchísimo al personaje. Pero digo, una de las características que es que
otros autores en general tratan a Sonia como un personaje omnisciente, en el sentido de que siempre se están hablando bajo su punto de vista. Sin embargo, tú, como haces en muchas de otras de tus novelas, pues yo qué sé, aparecen por allí dos chicas ucranianas, que una de ellas le ofrecen trabajar en un hotel de la Costa del Sol. Ya sabes que eso va a acabar muy mal. Sí. Una chica joven que acaba siendo como un secundario, acaba siendo casi protagonista. O sea, haces una narración mucho más coral. ¿Eso era una cosa que tenías pensado desde el principio o te salió porque, digamos, tú escribes así? No, la verdad es que creo que me fue saliendo, ¿no? Primero porque es que yo el coger un personaje y estar todo el rato con el mismo personaje, a veces como me agobia un poco, ¿no? Necesito más aire, necesito más puntos de vista. Y bueno, luego empecé a pensar en la historia de las hermanas ucranianas y pensé que estaría bien ir intercalando, ¿no?, algún capítulo de ellas. Y luego el personaje de la chica joven, sí que es verdad que va cogiendo, ¿no?, vuelo. La parte final de la historia tiene mucho peso. Al principio no tenía previsto que tuviera tanto, pero luego empecé a pensar que podían pasarle una serie de cosas que le daban algún giro interesante a la historia y le fui dando cada vez más peso a ella y a su entorno familiar, ¿no? Hablaremos luego de... Es que no me atrevo a decir mucho porque sería hacer muchos spoilers, pero sí que hay un personaje del que me gustaría hablar, sin decir quién es complicado. Pero hablaremos luego. Me preguntaba, imagínate que esta historia fuera tuya, es tuya, es evidente, pero vamos a ver, que no tuvieras que tener esos parámetros de que Sonia la va a escribir otra persona. ¿Lo escribirías igual? O sea, ¿no te apetecería matar a algún secundario, hacer alguna putada a Sonia, hacerle alguna...? No, seguramente si Sonia fuera 100% mía, es decir, si no hubiera antecesores, seguramente, hablando en plata, la habría puteado un poquito más, ¿eh? La habría hecho pasarlo, sí, porque a mí me gusta poner a mis personajes muy al límite, muy al extremo, y con Sonia, hombre, no lo pasa bien, la verdad, pero he sido yo creo, bastante buenecita. Le habría dado más caña si hubiera sido mía, sí. Pues ya le has dado bastante, ¿eh? Que yo le he dado bastante. Sí, le he dado bastante, pero yo creo que habría ido un poquito más allá. Le habría hecho sufrir un poco más, pero bueno, ya está bien, sí. ¿También dejas algún personaje, concretamente Pau, que es un amigo, amante, sí, un poco de así, de todo, de ella? ¿También lo dejas en una situación un poco como para que el siguiente autor tenga que partir desde ahí? Porque eso es un poco también tipo aquello, ¿cómo se llamaba aquello de que se iba escribiendo cada uno un trocito de una novela, siguiendo? Bueno, sí. El cadáver exquisito, creo que se llama. ¿Eh? El cadáver exquisito, creo que se llama aquel juego. Sí. Bueno, yo creo que se puede, tal como yo la acabo, tú puedes luego empezar y decir, pues ha pasado un año o han pasado dos, quiero decir que el autor que viniera después, que en este caso es Rafa Guerrero, podría hacer un salto temporal y ahorrarse todo lo que él quisiera, ¿no? Sí, Pau es un personaje que tiene importancia para Sonia porque ella fue su canguro, que esto es un dato que a mí me hizo mucha gracia, que de pequeña lo cuidaba cuando él era pequeño, luego empezó a trabajar con ella, luego tuvieron un medio lío y bueno, han pasado por todas las fases, ¿no?, posibles. Y aquí, pues bueno, yo quería darle a Pau un poco su historia propia, ¿no?, que no dependiera exclusivamente de lo que le pasa a Sonia o de su relación con Sonia, ¿no?, de que tuviera también él su propio mundo, digamos. Sin embargo, esto igual os suena un poco raro para los que no hayan leído la novela, pero yo creo que os puedo ir dando datos para que os apetezca más leerla. Os digo que os lo vais a pasar muy bien, tanto con esta como con Antonio Parra, que ya digo presentaremos después. Tú, la relación de Sonia con el comisario Palacín es mucho más benévola, por decir una palabra, que como lo trata Antonio, que andan siempre como a bofetadas prácticamente. Sí, a mí Palacín me da hasta un poquito de ternura, no sé, un poquito de pena. Sí que es verdad que es una relación bastante utilitaria, ¿no? Utilitaria en todos los sentidos, es decir, para Sonia porque lo necesita, porque claro, partimos de que Sonia es una detective
Y en España los detectives tienen un ámbito de actuación muy limitado, es decir, hay un montón de cosas que no pueden hacer. Todo lo que sea algún asunto penal, pues directamente ya tiene que pasar a la policía. Entonces, Sonia necesita constantemente la ayuda de Palacín porque ya no llega a donde él puede llegar, ¿no? Y luego, pues, utilitaria para mí también, porque precisamente por eso, porque Sonia tiene muchas limitaciones, yo necesitaba a Palacín para que él pudiera ir tirando del hilo, ¿no? Porque yo nunca he escrito una novela con una detective ni con un detective. Yo siempre he escrito con policías. Y entonces esto fue una de las cosas que a mí al principio me hizo estar un poquito alerta, ¿no? Que digo, ¿y ahora cómo lo hago esto? Porque una novela policial tiene un procedimiento. Allí hay una escena del crimen, hay unos interrogatorios, hay una jerarquía, todo está más o menos organizado. Pero una detective, digo, ¿y ahora yo qué hago aquí, no? Entonces, Palacín para mí también era importante en ese sentido. Sí, desde luego, mucha gente no se da cuenta de que escribir una novela de un detective en España no es lo mismo que los detectives que vemos en las películas. Les tienen, casi diría que afortunadamente, porque no se puede permitir a cualquiera salir por ahí, tiene un montón de cortapisas, están muy controlados y no es lo mismo, como tú dices, un Rebeca Santana que Sonia Ruiz, ¿no? Tienen un montón de cortapisas. Sí. Sí, no tiene nada que ver con los detectives de las películas. En Estados Unidos es una historia completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que es aquí ser detective. Y claro, ese era para mí uno de los grandes problemas de la historia. Y entonces pensé, bueno, recurre a los clásicos. ¿Qué sucede en las historias clásicas? Que va alguien con un encargo que acaba siendo otra cosa, ¿vale? Y entonces ahí se va complicando la historia, porque evidentemente nadie puede ir a que Sonia resuelva un asesinato, porque eso lo hace la policía aquí, no lo puede hacer un detective, ¿no? Vamos ahora a hablar del personaje sin hablar del personaje. Es complicado. Sí. Vamos a ver si lo conseguimos. Hay un personaje que más o menos, aunque está presente siempre, se decanta un poco al final de la novela. Es una mujer, y que me parece que es un poco como la esencia del mal, pero a la vez te das cuenta de la banalidad del mal, porque es una mujer que de casi por casualidad llega a hacer una serie de cosas terribles, pero como no porque sea mala en sí, sino porque una cosa le va llevando a otra. Me parece que está preciosamente construido, da mucho miedo, me da mucho, sobre todo porque piensas hasta qué punto cualquiera de nosotros no puede llegar ahí. Sí, bueno, lo del diablo me visitaba un poco por eso, ¿no? Por esta señora, por la historia de las hermanas ucranianas y porque en realidad creo que todos llevamos, ¿no? Un poco un diablo dentro de nosotros. Aquí al fondo, yo creo que esto sí lo podemos decir, que tampoco pasa nada, la historia también va de trata de personas y obviamente si tú empiezas a pensar en la trata de personas, piensas, ¿quiénes pueden hacer estas cosas? ¿Qué persona puede hacer esto con otras personas? Es decir, si lo piensas fríamente, hay que ser un desalmado, ya está, simplemente es así. Pero evidentemente esto pasa con todas las mafias, con todo lo que genera mucho dinero. O sea, tú al final, para lucrarte a través de otras personas, de su dolor, de su sufrimiento, bueno, pues tienes que ser una persona a la que le importa más el dinero, más el poder, que cualquier otra cosa en el mundo. Y eso, pues, aunque nos parezca que es muy raro, en realidad es muy normal porque pasa, por desgracia, muy a menudo y hay muchísima gente lucrándose del dolor de los demás, ¿no? Y me fascina también que hayas decidido que ese personaje sea una mujer. Sí, porque me parecía que fuera un hombre era demasiado fácil, ¿no? Y también, pues, no sé, paternalista casi, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que la maldad no tiene un sexo, ¿no? Evidentemente hay un tipo de delitos que pueden cometer más a menudo los hombres, etcétera, pero la maldad en sí yo creo que no tiene un sexo específico y creo que una mujer puede ser pues tan mala o maléfica como es esta mujer o tan desalmada como lo pueda ser cualquier hombre, ¿no? Evidentemente choca más porque hablamos eso de trata de personas, prostitución, etcétera, y cabría pensar que una mujer debería tener más empatía, ¿no?, por estos temas, pero bueno, al final yo creo que cuando alguien se quiere lucrar de estas cosas
le da lo mismo, y es igual que sea un hombre que una mujer. Un apunte para los que seáis nuevos en la Semana Negra, pues ya sabéis que allí al fondo que hay un señor con gorra saludando, pues va a estar Susana y tocando la campanita, pues va a estar luego Susana firmando sus libros. No perdáis la oportunidad de llevaros esta pequeña maravilla. A mí es una novela que me ha encantado, y además firmada por su autor, que siempre es mucho más bonito. De alguna manera ya lo has venido contestando a lo largo de la charla, pero me gustaría que concretaras un poco en el sentido de cuáles son los pros y los contras que has ido viendo de tener esto, de tener un personaje hecho, ya de alguna manera construido, y que lo tengas que tú que coger. Bueno, los pros son que tienes parte del trabajo hecho, obviamente, es decir, el grueso del personaje ya está construido, ya tiene un mundo, tiene un pasado, todo eso no lo tienes que hacer tú. Y ese al mismo tiempo es el contra, ¿no? Es decir, que no lo puedes hacer tú y eso te limita de alguna manera, ¿no? Te encorseta porque no te puedes salir demasiado de ese guión, pero al mismo tiempo, como decía antes, es también un reto, ¿no? Es el jugar con el juguete de los demás y bueno, no cargártelo si es posible y hacer tu propio juego, ¿no? Con ese personaje que ya existe. Yo creo que el pro y el contra en realidad es el mismo, es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Pero yo creo que al final los pros son mayores que los contras, porque creo que al final tener todo ese mundo detrás pues te da una cierta seguridad, es decir, bueno, todo el mundo ha hecho todo esto, yo solo tengo que aportar mi pequeño granito, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es un proyecto muy, muy atractivo y os aseguro que va a continuar con un vuelo muy alto, porque ya están trabajando en una próxima entrega y va a ser muy buena. Bueno, de hecho, después de la tuya, que es si no me equivoco, la 7, ya hay una publicada. Sí, hay la de Rafa Guerrero y hay otra que está en camino. ¿Nos puedes adelantar quién es el autor? No se puede. No puedo, porque está por ahí Antonio, supongo, y me cascaría, vale, pero os lo vais a pasar muy bien. Estoy seguro que sí. Volviendo un poco a lo que decíamos, que de los pros y los contras, supongo que será un poco como, si ya se han escrito 6, si ha funcionado, muy mala tengo que ser para estropearlo, ¿no? Claro, esa es un poquito la responsabilidad, por un lado, y por otro el consuelo, ¿no? Dices, hombre, tampoco lo haré tan mal, ¿no? Supongo, pero sí que te da un poco de responsabilidad, porque hay novelas muy buenas de esta serie, realmente. Aparte de ser un concepto original, yo creo que es una serie que tiene mucha calidad y que el personaje tiene mucha fuerza. Entonces, hombre, no vendré yo a estropearlo, ¿no? O sea, era un poquito la responsabilidad que tenía. Y bueno, va quedando relativamente poco tiempo y yo quisiera, aunque esto, pues la charla trata de Susana Hernández, Sonia Ruiz, tratar un poco solo de Susana Hernández. Cuéntanos un poco qué podemos esperar de ti en los próximos tiempos, meses, días, semanas, años. ¿En qué estás trabajando? ¿Se les puede contar? Pues poca cosa te puedo contar. Es decir, estoy trabajando en muchas cosas, tengo muchos proyectos abiertos o en camino, pero este es un mundo tan inestable que no sabes cuál va a salir primero, cuál va a salir después. Hace un año yo no me imaginaba que iba a publicar una novela de Sonia Ruiz. Tenía prevista una novela que al final no acabó saliendo, salió la de Sonia, y la que tenía prevista acabó ganando un premio y acabó saliendo después. Es decir, es un mundo que nunca sabes muy bien lo que puede suceder, ¿no? Pero sí que tengo varios proyectos en marcha y espero que alguno, pues, más o menos relativamente pronto pueda... ¿Qué novela es esa que me decías que acabó ganando un premio? Sí. ¿Cuál era? Cerveza Mexicana. Cerveza Mexicana. Es una novela que no es negra, es una novela narrativa. Pero eso no está publicado en España. Yo he estado... Sí. Torpe soy buscando. Esta salió pues un mes antes que El Diablo me visitas, que prácticamente se acabaron solapando. ¿Y nunca te has planteado seguir un poco con el personaje y el ambiente de La sonrisa del caimán? ¿Con qué personaje? Con Rebeca.
No, con La sonrisa del caimán. Ah, con los de las aves caimán. Bueno, y con Rebeca con también. Campillo. Y con Rebeca también. No, Rebeca, es que no, porque como es lo que me suelen preguntar. Con Campillo, sí que me lo había planteado, porque la verdad es que Campillo es un personaje que también me gusta, y Lobo también, que son los dos personajes que tienen más protagonismo de esa novela. Y la verdad es que sí, que me lo había planteado. Lo que pasa es que tengo que encontrar una historia que me encaje. Y no acabo de verla, pero sí que los tengo ahí en la recámara, sí. Hay una posibilidad, sí. Pero ya te digo, es que le digo a la gente que voy a hacer una cosa y luego acabo haciendo otra, entonces... Bueno, mientras mantengan la calidad de la que estamos acostumbrados, yo estaré contento. Oye, Sí, y ahora intenta. voy a pedirte que me eches una mano como presentador. Sabes que después voy a presentar a Antonio Parra, que hizo la novela anterior. Sí. ¿Qué pregunta le harías tú, Antonio? Relacionada con sus novelas, estas novelas. ¿No? Le puedes preguntar que por qué elige a los autores que elige, porque al fin y al cabo él es el director de la colección, es él el que propone, evidentemente también hay un editor, pero él es el director de la colección, por lo tanto él elige en gran parte cuáles son los autores que van a escribir sobre Sonia. Podrías preguntarle por qué elige los que elige o a quién le falta por proponérselo, no lo sé, a ver si le tiras de la lengua. Pues lo haré, no te quepa duda. Y bueno, yo creo que estamos llegando al final, ya nos quedan un par de minutos. Y yo quisiera no despedirme, porque espero ver en estas carpas o en alguna de ellas a Susana muy pronto, el año que viene, muy pronto. O en cualquier otro evento, porque siempre es un placer hablar con ella, siempre es un placer leer sus novelas, un placer a veces doloroso, porque a veces las novelas de Susana duelen, meten el dedo en la llaga, hablan de temas espinosos, controvertidos, pero lo hacen, yo creo que sin llegar a eso que a veces tiene mal la novela negra española, que decir, de hablar demasiado de lo social, de decir, mirad esto, qué malo es, no. Lo pones de manera que el autor, que el lector llegue por sus propias conclusiones ahí, como el personaje del que estamos hablando, de esta mujer que, como yo decía, es la banalidad del mal. Aquí tenéis una novela muy bonita en todos los aspectos, muy dura por dentro, muy negra por dentro, y yo creo que nos toca despedir a Susana con un fuerte aplauso, deseándola que siga por ese camino. Muchísimas gracias. Y recordaros que va a estar firmando ahí al fondo. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.